Hola y bienvenidos a una nueva exploración tecnológica con nivel Epsilon. Hoy nos metemos de lleno en una de esas situaciones que, bueno, pueden poner a prueba la paciencia de cualquiera que trabaje con Kubernetes. ¿Alguna vez un despliegue se ha quedado ahí, en estado pending, sin avanzar? Revisas los eventos del pod y te encuentras con ese mensaje un tanto críptico. Out of pods. Suena simple, pero puede ser la punta del iceberg. Es una situación más común de lo que parece en el día a día. Así que hoy vamos a desgranar qué significa exactamente este error, por qué ocurre y, lo más importante, qué estrategias podemos aplicar, no solo para solucionarlo cuando aparece, sino, mejor aún, para evitar que nos pille por sorpresa. Este análisis se basa en un artículo detallado que hemos publicado en nuestro blog nivelepsilon.com. Allí exploramos estos conceptos por escrito con ejemplos prácticos y comandos listos para usar. Les recomiendo echarle un vistazo después para profundizar. Muy bien, pues sin más dilación vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la planificación de pods y los límites inherentes a los nodos de Kubernetes. Para empezar por el principio, ¿qué nos está diciendo Kubernetes exactamente cuando lanza esa alerta de out of pods? Es literal, se ha quedado sin sitio para más pods. En esencia, sí, es bastante literal, la verdad. El mensaje out of pod señala que un nodo específico dentro del clúster pues ha alcanzado el número máximo de pods que tiene permitido ejecutar simultáneamente. Cada nodo en Kubernetes no puede alojar un número infinito de pods, claro. Tiene un límite predefinido, una capacidad máxima que está, establecida en su configuración. Cuando el planificador de Kubernetes, el scheduler, intenta asignar un nuevo pod a un nodo que ya ha llegado a ese límite, pues simplemente no puede hacerlo, y el pod se queda ahí, en estado pendiente, marcado como unschedulable, por esa razón específica en ese nodo concreto. Entiendo. Es como si el nodo colgara el cartel de completo, pero específico para los pods. Y mencionaste que esto se ve en el estado del pod. En la práctica, si alguien se topa con un pod que no arranca, ¿cómo lo confirmaría? Usando kubectl script describe pod, ¿verdad? Exacto. Si ejecutas kubectl describe pod sobre el pod que está ahí atascado en pending, te vas a la sección de events, al final de la salida. Ahí es donde verás la historia, digamos, de lo que ha intentado hacer el scheduler. Es muy probable que encuentres un evento con reason unschedulable, y el mensaje asociado a ese evento te dará la pista clave. Podría ser algo como 06 nodes are available. 3 nodes have taint key value that the pod didn't tolerate. 3 nodes were out of pods. Ah, clarísimo. Ese mensaje desglosa por qué ningún nodo era apto. En ese ejemplo, 3 nodos no eran válidos por taints, por esas marcas que el pod no tolera. Ajá. Pero los otros 3 directamente indicaban el problema que nos ocupa, out of pods, o sea, que ya estaban llenos. Precisamente. Te dice cuántos nodos fallaron la selección y por qué motivo. Ver out of pods ahí confirma que el límite de pods en esos nodos concretos fue, el impedimento para planificar el nuevo pod en ellos. Vale, diagnóstico localizado. Ahora, la pregunta obvia es, ¿cuál es ese límite? ¿Es un número estándar en todos los nodos o varía? ¿Y cómo podemos averiguarlo para un nodo específico? Pues no es un número fijo universal. Varía por nodo y también por la configuración del clúster. Para saber el límite de un nodo concreto, puedes usar el comando kubectl describe nodo nombre del nodo. En la salida, que es bastante extensa, hay que buscar la sección llamada capacity y también la sección allocatable. Ambas suelen mostrar varios recursos y entre ellos debería aparecer un campo pods, seguido de un número. Por ejemplo, pods 110. Ese número es el máximo teórico de pods que ese nodo está configurado para soportar. Pods 110. Ese sería el techo entonces. Pero, ¿qué determina ese número? ¿Es algo que elige el administrador al crear el clúster o depende más bien de la máquina, del cacharro? Es una combinación de factores y no es un número puesto al azar, ¿sabes? Depende en parte de los recursos físicos del nodo, su CPU, su memoria. Nodos más potentes, pues generalmente pueden manejar más pods. Pero también, y esto es muy importante, depende de la configuración específica del kubelet en ese nodo. El kubelet es el agente de Kubernetes que corre en cada máquina trabajadora y gestiona los pods allí. Tiene un parámetro configurable que veremos luego llamado maxpods. Además, la configuración del CNI, el plugin de red, también puede influir, porque claro, cada pod necesita una dirección IP.
y el rango de IPS disponibles en el nodo puede imponer un límite práctico. Y finalmente, bueno, puede haber políticas a nivel de clúster que afecten este valor. Así que es una mezcla de capacidad inherente y configuración explícita. Y bueno, los recursos de red disponibles. Ok, ya tenemos claro el diagnóstico y de dónde viene el límite. Ahora, la parte crucial. ¿Qué hacemos al respecto? Si nos encontramos con este error, ¿cuáles son las vías de solución? Y aún mejor, ¿cómo podemos ser proactivos y evitar que ocurra? Exacto. La prevención es clave aquí. Hay varias estrategias y a menudo la solución óptima implica una combinación de ellas. No suele haber una única bala de plata, digamos. Podemos agruparlas en unas 5 áreas principales. La primera, y quizás la más directa, es revisar y ajustar la capacidad del nodo. ¿Te refieres simplemente a añadir más potencia? Como, no sé, poner nodos más grandes, con más CPU y memoria. Eso sería escalado vertical, ¿no? Eso es. O quizá añadir más nodos al clúster, que sería escalado horizontal. Correcto. Ambas son formas de aumentar la capacidad. El escalado horizontal, añadir más nodos, pues distribuye la carga total de pods entre más máquinas, lo que reduce la probabilidad de que un nodo individual alcance su límite max pods. El escalado vertical, usar nodos más potentes. Podría permitir aumentar el valor de max pods en esos nodos, si ajustas la configuración, claro. Además de proporcionar más CPU y memoria para los pods que ya tienes. La elección entre horizontal y vertical, bueno, depende de muchos factores. El tipo de carga, la gestión del clúster, los costes, lógicamente. Tiene sentido. ¿Y hay algo más dentro de esta estrategia de capacidad del nodo? Quizás relacionado con cómo usan los recursos los pods que ya están ahí. De gestionar la capacidad es asegurarse de que los pods existentes no estén, digamos, desperdiciando recursos. Esto implica revisar y ajustar sus resource requests, lo mínimo que necesitan, y sus resource limits, lo máximo que pueden consumir de CPU y memoria. Si los pods piden mucho más de lo que realmente usan, pueden estar reservando capacidad del nodo innecesariamente. Aunque esto afecta más directamente a la planeación basada en CPU-memoria que al límite de max pods, un nodo que está bajo presión de recursos es más propenso a todo tipo de problemas. Y una buena gestión de recursos siempre contribuye a un clúster más saludable y eficiente, donde es menos probable que se alcancen los límites. Optimizar lo que ya tenemos antes de añadir más. Muy lógico. Esto me lleva a pensar en la siguiente estrategia que mencionas en el artículo. El escalado del clúster, de forma automática. Efectivamente, si el problema de out of pods no es un incidente aislado en un nodo, sino un patrón recurrente que afecta a varios nodos o al clúster en general cuando la carga aumenta, entonces el escalado manual se vuelve tedioso e ineficiente. Ahí es donde entran en juego las soluciones de autoescalado, como el clúster autoscaler de Kubernetes. Esta herramienta monitoriza los pods que están en estado pending porque no encuentran un nodo adecuado, incluyendo aquellos por out of pods. Y si es necesario, provisiona automáticamente nuevos nodos al clúster, basándose en plantillas predefinidas. Cuando la carga disminuye, también puede eliminar nodos infrautilizados para optimizar costes. Suena como la solución ideal para entornos con carga variable. Añade capacidad cuando se necesita, la quita cuando sobra. Pero, ¿tiene alguna pega? Hay que tener cuidado con algo al implementar el clúster autoscaler. Sí, claro. Como toda herramienta potente, requiere una configuración cuidadosa. Hay que definir bien los grupos de nodos que puede escalar, los límites mínimos y máximos de nodos, y asegurarse de que las plantillas de los nuevos nodos sean correctas, incluyendo su configuración de max pods si la has personalizado. Un autoscaler mal configurado podría escalar demasiado agresivamente, disparando los costes, o no escalar lo suficiente rápido, sin resolver el problema. También hay que entender cómo interactúa con otras formas de escalado, como el Horizontal Pod Autoscaler, el HPA, que escala el número de réplicas de un deployment. Pero bien implementado, es una herramienta fundamental para la elasticidad y la prevención de problemas como out of pods. Vale, escalado automático como segunda vía. Ahora, volvamos a los propios pods. Mencionaste antes la importancia de sus requests y limits. Y en el artículo hablas de las clases de calidad de servicio, las QoS. ¿Cómo encajan las QoS en la prevención del out of pods? Siempre las he asociado más con la gestión de memoria y CPU cuando hay escasez, ¿sabes?
Tienes razón en que el impacto más directo de las QoS, Quality of Service, es sobre cómo Kubernetes trata a los pods cuando los recursos como CPU o memoria empiezan a escasear en un nodo, a quien desaloja primero, por ejemplo. Sin embargo, entender y usar correctamente las QoS es parte de esa higiene fundamental de gestión de recursos que mencionábamos antes. Recordemos las 3 clases. Guaranteed. Son los pods más críticos. Todos sus contenedores tienen limits y requests definidos y los valores son idénticos para CPU y memoria. Kubernetes hará lo posible por mantenerlos corriendo. Burstable. Tienen al menos un contenedor con un request CPU o memoria. Se les garantiza ese mínimo, pero pueden consumir más hasta sus limits si hay recursos disponibles. Son una buena opción para muchas cargas de trabajo estándar. Y best effort. No tienen ni requests definidos. Son los menos prioritarios. Corren con lo que sobra y son los primeros candidatos a ser eliminados si el nodo necesita recursos urgentemente. Entendidas las clases. Pero sigo sin ver la conexión directa con el contador MaxPods. ¿Me la explicas un poco? A ver, la conexión es más indirecta, pero es relevante para la salud general y la eficiencia de la planificación. Un clúster donde los pods están bien definidos con QoS apropiadas y request limits realistas es más estable y predecible. Esto reduce la probabilidad de que surjan problemas de recursos, CPU, memoria, que puedan llevar a desalojos masivos o inestabilidad en los nodos. Un nodo inestable puede ser marcado como no apto por el scheduler por otras razones, ¿entiendes? Reduciendo el pool de nodos disponibles y aumentando la presión sobre los restantes, lo que indirectamente podría acercarlos a su límite de max pods. Además, si no se definen requests, Kubernetes podría planificar pods best effort de forma más optimista en nodos que parecen tener espacio, llenando los slots de pods disponibles con trabajo de baja prioridad, lo que podría bloquear la planificación de pods más importantes después. Por tanto, aunque QoS no cambie el número max pods en sí influye en cómo de eficientemente se usan los recursos del nodo y la estabilidad general, y estos son factores que sí afectan la probabilidad de encontrar nodos disponibles para nuevos pods. Es parte de un enfoque, digamos, holístico. Vale, vale. Ahora lo veo mejor. Es más una cuestión de salud y predictibilidad general del nodo, que indirectamente ayuda a no llegar a situaciones límite con el contador de pods. Interesante. Has mencionado varias veces cómo se colocan los pods. ¿Hay algo más específico que podamos hacer para influir en dónde se planifican los pods y así evitar que ciertos nodos se saturen? Sí, y esa es la cuarta estrategia, mitigar la fragmentación de recursos y optimizar la distribución de pods mediante reglas de afinidad y antiafinidad. A veces un nodo puede tener suficientes recursos totales, CPU, memoria, pod slots, pero están distribuidos de tal forma que un pod específico no puede ser planificado allí. Esto se ve más con CPU memoria, pero el principio de distribución aplica también a los pods. Las reglas de afinidad y antiafinidad nos dan control sobre esto. Afinidad y antiafinidad. Suena un poco a relaciones sociales entre pods, ¿no? Específicos. Por ejemplo, un frontend web quiere estar cerca de su backend API en la misma zona de disponibilidad para baja latencia. La antiafinidad de pods, por el contrario, indica que ciertos pods prefieren o requieren no ser colocados en nodos donde ya existen otros pods específicos. Un ejemplo clásico es creer que las réplicas de una base de datos stateful estén en nodos diferentes para alta disponibilidad, claro. Entiendo. ¿Y cómo ayuda esto con out of pods? Pues ayuda porque permite una distribución más inteligente y equilibrada de los pods a través del clúster. Usando antiafinidad, por ejemplo, puedes evitar que todas las réplicas de un deployment muy grande se concentren en unos pocos nodos, saturándolos rápidamente y llevándolos a su límite de max pods, mientras otros nodos están casi vacíos. Fomentando una distribución más uniforme, reduces la probabilidad de que nodos individuales se conviertan en cuellos de botella por el número de pods. También se puede usar la afinidad de nodo para dirigir pods hacia nodos con características específicas, como nodos con GPUs o nodos con un max pods más alto si los has configurado así. Es una herramienta poderosa para guiar al scheduler. Muy potente, sí. Es como darle pistas al planificador para que distribuya mejor el trabajo. Bien, hemos cubierto la capacidad del nodo, el autoescalado, la configuración del pod QoS y la distribución inteligente, afinidad. Queda una última estrategia mencionada en el artículo, que parece la más directa pero quizá también la más delicada. Ajustar la configuración del kubelet, en concreto el famoso parámetro maxPod. Exacto.
Esta es la opción de modificar directamente ese límite numérico que vimos antes, con kubectl describe node. El kubelet tiene un parámetro de configuración, maxPods, que le dice cuántos pods como máximo puede iniciar y gestionar en el nodo que controla. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Requiere cirugía mayor en el nodo? ¿Hay que meterle mucha mano? No es cirugía mayor, pero sí requiere acceso a nivel de sistema operativo en cada nodo que quieras modificar. El procedimiento habitual es editar el archivo de configuración del kubelet. La ruta suele ser var lib kubelet config.yml, aunque, bueno, puede variar según la instalación. Dentro de ese archivo YML buscas la clave maxpods. Si existe, modificas su valor numérico. Si no existe, pues la añades, respetando la indentación YML, por ejemplo. Maxpods 150. Vale, editar un archivo YML, eso suena manejable para alguien con experiencia en Linux y Kubernetes. Y después de guardar el cambio, ¿ya está? No. El cambio no tiene efecto inmediato. Es crucial reiniciar el servicio kubelet en ese nodo para que cargue la nueva configuración. Normalmente esto se hace con un comando como sudo systemccl restart kubelet. Una vez reiniciado, el kubelet operará con el nuevo límite. Parece sencillo, pero aquí es donde me salta una alarma. Mencionaste antes que el límite original no era arbitrario, que dependía de los recursos del nodo. Si simplemente aumentamos maxpod, ¿no estamos ignorando esas limitaciones que hay por debajo? ¿Qué podría salir mal? Me suena que podríamos estar creando otros problemas peores, ¿no? Exactamente. Esa es la precaución fundamental. Es una excelente pregunta y toca el punto crítico. Aumentar maxpods sin considerar cuidadosamente si el nodo tiene la CPU, la memoria y sobre todo suficientes direcciones IP disponibles en su rango asignado por el CNI para soportar ese número adicional de pods es muy arriesgado. Puedes permitir que se planifiquen más pods de los que el nodo puede manejar eficientemente. Esto puede llevar a una degradación severa del rendimiento para todos los pods en ese nodo, porque compiten por recursos de CPU y memoria ahora más escasos. Puede causar inestabilidad general en el nodo. Y un problema muy común es agotar el pool de direcciones IP asignadas al nodo, lo que impediría iniciar nuevos pods aunque el límite de maxpods no se haya alcanzado todavía. Por lo tanto, ajustar maxpods debe ser una decisión informada, basada en un análisis de la capacidad real del nodo y las necesidades de la red. A menudo, si necesitas aumentar maxpods significativamente, es una señal de que realmente necesitas nodos más potentes o más nodos. Volvemos a la estrategia 1. No es una solución mágica y debe usarse con extremo cuidado, casi como último recurso tras haber explorado las otras opciones. Ojo con esto. Queda clarísimo. Es la opción, digamos, nuclear. Potente, pero con efectos secundarios potencialmente graves si no se maneja con conocimiento. Excelente resumen de las 5 estrategias. Entonces, recapitulando un poco. El error out of pods, aunque frustrante, no es un callejón sin salida. La clave está en entender que cada nodo tiene un límite y que podemos abordarlo desde varios ángulos. 1. Asegurar que los nodos tengan capacidad suficiente, sea escalando vertical o horizontalmente, y optimizando el uso de recursos de los pods existentes. 2. Implementar el escalado automático del clúster para adaptarse dinámicamente a la demanda. 3. Configurar los pods correctamente usando QoS y definiendo requests y limits realistas para una mejor gestión de recursos y predictibilidad. 4. Gestionar la distribución y evitar la saturación de nodos específicos usando afinidad y antiafinidad. Y 5. Como último recurso, y con mucha precaución, ajustar el maxpods en la configuración del kubelet, pero solo tras un análisis exhaustivo. Exactamente. Si conectamos esto con una visión más amplia, este error, como muchos otros en Kubernetes, nos sirve como un recordatorio constante de la importancia crítica de una gestión y planificación de recursos proactiva y cuidadosa. Kubernetes es potente, sí, pero no hace magia. Requiere que entendamos cómo funciona y que diseñemos nuestras aplicaciones y nuestra infraestructura para operar eficientemente dentro de sus mecanismos. Ser diligentes con estas estrategias no solo previene el error out of pods, sino que contribuye a tener clústeres más saludables, robustos, eficientes y, en última instancia, pues más fáciles de operar. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Quizá una reflexión final interesante, algo para llevarse y darle una vuelta.
Estamos monitorizando activamente la métrica de pods por nodo en nuestros dashboards de observabilidad. A menudo nos centramos en CPU, memoria, disco, red, pero prestamos atención a cuántos slots de pods estamos ocupando en cada nodo antes de que lleguen al límite. ¿Podría ser una métrica clave a añadir o destacar en la monitorización para anticiparse a este problema? ¿Qué tan cerca del límite operan nuestros nodos habitualmente? Es una buena pregunta, ¿no? Si alguien quiere profundizar aún más en todo lo que hemos comentado hoy, repasar los detalles de cada estrategia o copiar los comandos exactos que hemos mencionado, les recuerdo que tienen el artículo completo en nuestro blog. He dejado el enlace directo en la descripción de este análisis para que puedan consultarlo fácilmente. No dejen de visitarlo en nivelepsilon.com. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión técnica. Esperamos contar con su escucha en la próxima entrega de Nivel Epsilon.